Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Iceta, desde nuestro Grupo Parlamentario Vox, ante todo le damos la bienvenida a esta comisión tras su nombramiento como ministro de Cultura y Deporte, esperando que dure en el cargo, ya que para emprender cambios y avanzar en un nuevo modelo deportivo se necesita de manera urgente una estabilidad que desde su Gobierno no se está proporcionando. Y hacemos esta reflexión porque desde junio de 2018, que fue nombrado presidente don Pedro Sánchez, han pasado por el Ministerio de Cultura y Deporte 3 ministros, el señor Guirado, el señor Rodríguez y usted mismo, y 3 presidentes del CSD, la señora Rienda, la señora Lozano y José Manuel Franco. Esto evidencia la falta de respeto hacia el deporte español por parte de su Gobierno social comunista, que se ha centrado más en nombramientos a medida que en gestionar e impulsar el cambio que se necesita tras 30 años de vigencia de la actual Ley del Deporte. Un cambio que requiere medidas urgentes en el ámbito deportivo, medidas vinculadas tanto a la propia práctica como a temas económicos, laborales, turísticos, educativos, sanitarios, sociales, comunicativos e internacionales. Urge cambiar y adecuar la actual Ley del Deporte. Desde nuestro grupo parlamentario llevamos, desde que se inició esta legislatura, proponiendo medidas encaminadas a la creación de un nuevo modelo deportivo tan necesario para impulsar y dar al deporte el lugar que se merece en nuestra sociedad. Medidas que se desestiman una y otra vez por su Gobierno sectario y propagandístico, cuyos discursos van más encaminados a quedar bien que a crear medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo deportivo, promocionar el deporte en España y en el exterior e identificar las necesidades de la industria deportiva y de otros sectores socioeconómicos relevantes y vinculados al deporte. Señor Iceta, le informo de algunas medidas propuestas y rechazadas con el fin de que las revise y reconsidere, ya que como nuevo ministro, a partir de ahora, su prioridad debe ser vivir para y por el deporte, entre otras cosas. La creación de una sección específica de discapacidad dentro de las federaciones. La necesidad, como ha comentado el compañero, de la bajada del IVA. El fomento del deporte en los centros educativos. La promoción del deporte universitario como trampolín para acceso a becas. La salida laboral, escuche bien, para los deportistas de alto nivel, alto rendimiento y élite. Y ayudar a compatibilizar la formación académica y universitaria con la práctica de la actividad deportiva. Y, por supuesto, no permitir el ultraje a nuestros símbolos nacionales en cualquier actividad deportiva y en cualquier competición deportiva. Y un largo etcétera que iremos trabajando en las próximas comisiones. Quiero insistir en un punto muy importante en relación al fútbol femenino. En esta comisión se aprobó por unanimidad, insisto, por unanimidad entre todos los grupos que estábamos aquí, que la primera división femenina pasase a tener la misma consideración que la Liga de Fútbol Profesional. Y si todo fuese según lo previsto, que esta situación y estatus se lograse para la temporada 2021-2022. Señor Iceta, a día de hoy este hecho no es efectivo. ¿Y sabe usted por qué? Pues bien, porque el CSD les pide a todos los clubes unanimidad para aprobar los estatutos del fútbol femenino como medida para declararlo profesional. Y lo que solicitan y demandan los clubes es que, si la medida está aprobada, el Gobierno articule los mecanismos necesarios para que se haga efectiva de una vez por todas, o saquen un Real Decreto y dejen de escudarse en que no hay acuerdo de todos los clubes. Y desde mi grupo parlamentario tenemos claro que esto se ha paralizado, señor Iceta, para evitar enfrentamientos con su amigo el señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo quiere controlar absolutamente todo. Y que mucho hablar y defender los derechos de la mujer, pero cuando hay que dar la cara por el deporte femenino, ustedes no aparecen por ningún sitio. Perdone que le diga, señor Iceta, a puertas del 2022 es vergonzoso no contar con una liga profesional de fútbol femenino. Le voy a decir una cosa. Vamos a estar presentes en cualquier reivindicación o acción que adopte el fútbol femenino para hacer efectivos sus derechos. Y, por último, le voy a recordar una cosa. Usted sabe que este año se celebra el Mundial de Balonmano Femenino, nuestras guerreras, que tanta gloria y honor nos ha dado a nuestra nación española, en el mes de diciembre. Pues su televisión pública, ustedes que controlan y manipulan,
ha dicho que no van a retransmitir ni un solo partido. Eso es una auténtica vergüenza, e ignominia. ¿Esto es lo que quieren ustedes para las mujeres deportistas? Mire, señor Iceta, no nos torture más desde su ministerio con su poca o nula eficacia. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Iceta. Nos alegra que venga a dar explicaciones acerca de las líneas principales de su ministerio. La verdad es que esto empieza a ser ya un clásico. Dedicamos casi más tiempo a recibir cargos que a PNLs o a otros tipos de actividades. Sería bueno, como ya digo, que si ustedes quieren alcanzar los objetivos que sean, los que ustedes se hayan marcado, le den una mayor estabilidad al personal de los ministerios, porque así no hay forma de que alcancen ninguno de esos objetivos. Tenemos que señalar que de las personas que han ido pasando por aquí, y sin contar el primero, que bueno, digamos, no llegó ni a tomar posesión, el señor Guirao tenía reunía en su persona tanto los conocimientos, digamos, profesionales, la formación, como la práctica profesional necesaria. El señor Rodríguez Uribes, es profesor de universidad, pero no tenía relación con el sector cultural, y eso es algo que lamentablemente se dejó sentir durante la crisis del COVID. Y usted pues, no ha tenido hasta la fecha ni una ni otra, pero bueno, habrá que juzgarle lógicamente por lo que usted pueda impulsar y por lo que pueda conseguir para el mundo de la cultura y del deporte español. Le deseo, por tanto, mucho más suerte y más acierto del que han tenido sus predecesores. Cuando el Congreso aprobó la toma en consideración de una propuesta del diputado Miquel Valentí para modificar la ley del mecenazgo, con apoyo del Grupo Socialista, señalamos en el Congreso que aquello mostraba una tremenda desconfianza de su grupo parlamentario hacia el ministro anterior, al que con ese apoyo se juzgaba incapaz de sacar adelante un proyecto que había anunciado, como había anunciado también su predecesor. En realidad, aquella toma en consideración fue el certificado de defunción política de aquel ministerio. El portavoz del PSOE, el señor Lamoa, lo negó cuando estuvimos debatiendo acerca de este asunto en el Congreso, pero 3 meses después se consumó el cese del señor Rodríguez Uribes. La capacidad para sacar adelante algunos de los proyectos que llevan empantanados varios años en el Congreso es algo que va a definir, lógicamente, su valoración. Y, por tanto, la mención que ha hecho usted acerca de la ley de mecenazgo, creemos que ya es algo que se debe tratar dentro del Congreso, ya que se aprobó la toma en consideración, ¿no? Por tanto, no es en estos momentos o a estas alturas asunto concretamente del Ministerio. Ha pasado ya desde junio el plazo legal para adaptar la Directiva Europea sobre derechos de autor, como usted ha señalado. Y por lo que nos comenta, tiene usted intención de transponerla en un plazo de tiempo muy corto. En este asunto, las diferencias mostradas por PSOE y Podemos en el Parlamento Europeo son las que condujeron a que se haya retrasado este asunto, que era evidentemente polémico en el seno de su Gobierno. ¿Cómo piensan realizar esta transposición? ¿Mediante gestión colectiva, de forma individual? La fuerza que pueden otorgar a las grandes empresas de Internet puede crear un marco muy desigual para las empresas de comunicación españolas, y es algo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, evidentemente hay que transponer esta normativa comunitaria. En la comparecencia de la Secretaría de Estado de Cultura para tratar los presupuestos, le pregunté cómo pensaban administrar los fondos europeos, a los que se encomendaba la mayor parte de la subida del presupuesto de Cultura y Deporte para el año 2021. Solo había un 4% de aumento en personal, que además incluía la subida salarial comprometida con los empleados públicos, con lo que resultaba evidente que no iba a llegar personal que pudiera mejorar la siempre difícil tramitación de los fondos europeos. Se arguía que iba a haber colaboración con empresas externas, pero en uno de los artículos periodísticos dedicados al anterior ministro, al señor Rodríguez Uribes,
se nos daba razón, se reforzaba, se acreditaba que las palabras que dijimos aquí eran ciertas, al señalar las numerosas quejas en este sentido del propio ministro cesante, del señor Rodríguez Uribe. Señor Ramírez del Río, su tiempo ya ha concluido. Por tanto, únicamente me gustaría saber cómo piensa usted conseguir más personal cualificado para poder utilizar estos fondos que son tan necesarios. Muchísimas gracias. Mire, señor Iceta, el Grupo Parlamentario Vox fuimos los primeros que pedimos que la Liga Nacional de Fútbol Femenino fuera profesional. Y lo hicimos porque cumple con los requisitos que marca la Ley del Deporte del 28 de mayo del 2020. Está claro que las mujeres del fútbol profesional están a punto de ir a la huelga. Y nosotros, como le he dicho antes, las vamos a apoyar de principio a fin. Entonces, lo que yo le quiero decir es que si hay mayoría de clubes que quieren que se aprueben los estatutos, ustedes, como Gobierno, y usted, como ministro de Cultura y Deportes, tienen la obligación de hacerlo efectivo. Y hacerlo efectivo significa que estén funcionando la temporada 2021-2022. Porque, además, ha habido un incumplimiento con las televisiones, con el Grupo Mediapro, que venía muy bien porque había 3 millones de euros que redundaban en el beneficio de nuestras chicas. Entonces, le vuelvo a repetir que utilicen los mecanismos que tengan ustedes a su alcance, que son muchos, y no tiren balones fuera, nunca mejor dicho, y solucionen el problema de la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Ya que ustedes hablan tanto del universo mujer y de sus derechos y de su igualdad, pues empiecen predicando con el ejemplo y no nos cuenten milongas, por favor. Y también aprovecho, de paso, para hablar de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que cumple también todos los requisitos para que se profesionalice. Y lo llevan reivindicando hace un montón de tiempo y ustedes miran para otro lado. Con lo cual, solucionen el tema de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estos son ahora mismo las dos prioridades que nosotros ponemos en la mesa más inminentes. Y luego lo que usted comenta del balonmano femenino, el voleibol femenino y cualquier tipo de deporte femenino, que su televisión pública, porque es suya, no es nuestra, porque ustedes la controlan y la manipulan, sí, ustedes la controlan y la manipulan, que se retransmitan los partidos de las mujeres que ustedes tanto apoyan y tanto defienden. Señor Iceta, vamos a ser su azote y vamos a estar muy encima de ustedes para que cumplan lo acordado. Muchas gracias.